Es 690, 480. Listo. ¿Querés que me ponga así? Vas a querer sacarle el micrófono. No, se empezaron a levantar y viste que están. Acá está sin. Conéctese. Debe estar rebotando en alguno que tenga el micrófono abierto. Y voy a bajar a volver. Bien. Están esperando para ser admitidos. Sí, está. Ah, sí.
¿En qué lado te vas a posicionar? Así. Estilos. No. Hola, buenos días. ¿Todo bien por acá? Todo muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Cualquier cosa, me avisas. Igual cerramos. Me voy a poner acá. Bien. Bueno, buenos días a todos los que están presentes y los que están de manera virtual. Me gustaría comenzar primero dándole una bienvenida especial a la ingeniera Marcia Silva Flores, que está conectada en este momento desde Chile, de la Universidad Talca de Santiago de Chile. Así que, Marcia, buen día, gracias por participar en esta actividad. Quiero contarles cómo va a ser, cómo vamos a organizar esta actividad. Vamos a empezar con una primera presentación de encuadre para no hablar sin saber. Entonces, la manera de no hablar sin saber es lograr un encuadre. Cuando terminemos con este encuadre, yo le voy a pedir a Marcia, que está en este momento conectada desde Chile, que nos cuente alguna impresión que tiene acerca de este tema. Y después vamos a hacer un intercambio con ella, algunas preguntas y un conversatorio, una charla con ella. Y vamos a dejar después abiertas a las preguntas de ustedes de manera presencial y los que están conectados en este momento de manera remota. Así que bueno, largamos con esta actividad. Nos convoca hoy un tema que está muy de moda, que está muy en la agenda de mucha gente, de los medios de comunicación, pero también en el ámbito académico esto está muy en boga, muy presente. Nosotros, desde la carrera de gestión del capital humano, también tenemos algo que decir con respecto a este tema. Y lo que convoca a esta actividad es la pregunta: ¿habrá empleo en el metaverso? ¿O tendremos que pensar en una especie de salario social con el que mantenernos, porque el metaverso va a trabajar solo, la inteligencia artificial va a trabajar solo, la automatización va a trabajar sola? Entonces, ¿habrá o no habrá empleo en el metaverso? Esta es la pregunta que nos convoca y vamos a tratar de ver si tenemos alguna respuesta para esa pregunta. Empezamos, como dicen todos los gurús de la comunicación, empezar con un chiste. Pero este es un chiste que tiene dos caras. Una cara graciosa
y una cara inquietante. La cara graciosa es que el paciente está ahí y el médico le dice, su radiografía mostró una costilla rota, pero nosotros ya la arreglamos con Photoshop. La perspectiva del paciente, no creo que él se quede muy tranquilo ni muy conforme con esto que le dice el médico, porque parecería ser que hay entonces dos realidades diferentes. Una realidad, la del paciente, que tiene la costilla rota, que le duele y que quiere que se la arregle, y la realidad del médico que arregló la costilla con Photoshop. ¿Qué pasa con la nueva normalidad? Porque nosotros vivimos una experiencia como humanidad, una experiencia muy dura, la experiencia de la pandemia. Y en la pandemia aprendimos a movernos en un universo virtual. O sea, eso que vimos del médico, que con mucha liviandad le dice no se preocupe que ya la arreglamos con Photoshop, eso es producto de lo que vivimos en la pandemia. En la pandemia vivimos en un universo virtual, nos reunimos por Zoom, festejamos los Zoom cumpleaños, aprendimos por Zoom. Por ahí muchos de ustedes terminaron siendo estudiantes también de manera virtual, porque hoy los alumnos que están en tercer año, recién ahora, este año, tuvieron una presencialidad plena. Ahora, queremos volver a la nueva normalidad. Y la verdad es que la nueva normalidad nos presenta muchos desafíos y desafíos muy peligrosos. Estamos a 50 metros de altura, sin red y caminando de un lugar a otro en un alambre de púas. Y saber a dónde pisar puede ser la determinación del éxito o el fracaso. Y el éxito o el fracaso también está relacionado con la supervivencia. Definamos qué es el metaverso. El metaverso es un espacio virtual en el que se recrean, y permítanme ser enfático en usar esta palabra, recrean. Es una recreación de situaciones reales o ficticias para que nosotros podamos disfrutar de nuevas experiencias. En realidad el metaverso nació con ese objetivo, un objetivo más de tipo de entretenimiento. Esto es posible gracias a un dispositivo electrónico conectado a Internet. Acá hago un stop y pongo un paréntesis. Cuando tengamos 5G a full en todos lados, esto de un dispositivo electrónico conectado a Internet nos va a permitir experiencias inmersivas. ¿Qué significa una experiencia inmersiva? Por ejemplo, en educación, que los que están estudiando medicina van a poder meterse adentro de un cuerpo humano. Y van a poder ver cómo palpita el corazón, cómo está procesando la digestión el estómago. Bueno, todas estas cosas van a ser posibles a través del 5G, donde hoy nos pasa que muchos dispositivos conectados a una determinada red hace que baje la calidad y que no podamos hacer lo que queremos hacer. Bueno, con el 5G las cosas van a cambiar y mucho. Y dijimos que es un espacio virtual que va sumando universos virtuales que están interconectados a través de Internet. El metaverso busca simular, y de nuevo voy a usar una palabra a la que le quiero poner mucho énfasis, que es, ya dijimos, recreación es una palabra muy importante, ahora sumamos la palabra simular. Simular experiencias físicas de manera virtual, de la manera más realista posible. El término fue acuñado por el escritor de ciencia ficción Neil Stephenson en 1992.
O sea, esto que estamos tratando de entender no fue una creación científica. No es que un científico en un laboratorio se puso a pensar el metaverso. No, en realidad es la creación de un autor de ciencia ficción que se imaginó que esto podía pasar. ¿Qué pasará con los que hoy son autores de ciencia ficción y están imaginando cosas? ¿Será que la ciencia tomará de la literatura para ir avanzando? El metaverso tiene muchas aplicaciones y en diferentes ámbitos. Empezó, como les decía, con el ocio, la educación siguió con la educación, el trabajo, el comercio y el arte. El metaverso ofrece, primera de las aplicaciones, ofrece un espacio de trabajo en el que se pueden realizar testeos y pruebas de forma digital antes de lanzarlas al mercado. Y también permite la colaboración y comunicación entre equipos que se encuentran en diferentes lugares físicos, o sea, en diferentes lugares del planeta Tierra. Primera aplicación muy importante. O sea, sigamos con el ejemplo del médico, un médico o un estudiante de medicina que está aprendiendo cirugía, con el metaverso podría, en vez de practicar con un cadáver, que no le habla, que no le dice nada, puede practicar con un cuerpo virtual del metaverso que cuando empieza a cortar le dice, ¡ay, me duele! Imagínense la modificación que puede suscitar una aplicación como esta. Segunda de las aplicaciones potenciales, una nueva economía basada en la tecnología blockchain y el uso de las criptomonedas para adquirir activos digitales. Estos activos pueden ser desde objetos virtuales hasta parcelas de terreno en mundos virtuales. Hoy hay quien está comprando casas virtuales en el metaverso y las está pagando con criptomonedas. Esto ya está pasando, ya está ocurriendo. Hay quienes están comprando experiencias virtuales en vez de irse a la India y a pasar hambre o calor o inseguridad, compran un tour virtual inmersivo en el metaverso para conocer la India. Tercera de las aplicaciones potenciales, posibilidades de ampliación de ocio y entretenimiento. Videojuegos inmersivos, conciertos, eventos deportivos virtuales y también, por supuesto, se pueden crear mundos de fantasía o ciencia ficción que hoy no existen. Y en último, la mejora de la calidad educativa y el acceso a la cultura mediante plataformas digitales que permiten aprender en forma interactiva y personalizada. También se pueden visitar museos, monumentos o lugares históricos virtuales. Esto ya está disponible hoy. Y metaverso, con Facebook a la cabeza, que no por casualidad Facebook cambió de nombre y ahora se llama Meta, bueno, Mark está muy metido en estas potencialidades del metaverso. ¿Cuáles son los beneficios que puede traer, tanto de manera individual como colectiva, el metaverso? Primero, aumentar la asequibilidad de las experiencias y los productos, permitiendo a las personas acceder a lujos que antes solo estaban al alcance de los ricos, como viajar, asistir a eventos o comprar objetos exclusivos. Yo puedo dormir una noche en el Palacio de Versalles de París, con mi avatar, con la experiencia que voy a tener de estar en el Palacio de Versalles y lo voy a poder hacer
solo con un dispositivo como el que tenemos nosotros, un celular en el bolsillo, vamos a poder acceder a estas cosas que estaban fuera de nuestro alcance. Ampliar las posibilidades de ocio y de entretenimiento, lo acabamos de ver. Mejorar la calidad educativa y el acceso a la cultura. Fomentar la creatividad y la expresión artística, permitiendo la creación y el consumo de obras digitales que pueden combinar lo real y lo virtual. Y acá se combina la tecnología del blockchain con el metaverso. O sea, pensémoslo un poquito. Yo puedo tener colgado en mi living un Picasso. Porque el Picasso está firmado por Picasso. Y hay una empresa de subasta de arte que certifica que eso que yo tengo colgado ahí no es una copia, sino que es un Picasso verdadero porque tiene la firma registrada de Picasso. En el metaverso también voy a poder comprar un Picasso porque con la tecnología blockchain, eso que yo tengo ahí va a ser único. Y va a estar la trazabilidad de quién lo hizo, le puso la firma, a quién se lo vendió, y va a estar trazabilidad mediante totalmente identificado. Potenciar la colaboración y la comunicación, facilitando el trabajo en equipo y el contacto con personas de diferentes lugares y culturas. Hoy, por ahí mi jefe puede estar en la India, yo puedo estar trabajando acá en Buenos Aires y tener un compañero que está en París. Y finalmente, crear una nueva economía basada en blockchains, criptomonedas, que permita adquirir y monetizar activos digitales. O sea, no solamente va a haber una economía real que nos tiene bastante preocupados ahora con el tema del dólar, sino que también va a haber una economía en el metaverso. Va a haber activos digitales que se vendan y que se compren. Y tal vez una de las cosas más importantes que permite que vaya creciendo esto, que es la sostenibilidad. ¿Por qué? Se van a consumir menos recursos naturales, va a haber menos emisiones de gases de efecto invernadero y no va a haber necesidad de desplazamiento. Hoy los aviones son los que mayor impacto tienen en la huella de carbono. Imagínense no necesitar tomarse un avión para ir a dormir una noche al Palacio de Versalles, la cantidad de combustible y gases de efecto invernadero que se estarían ahorrando. Muy bien, hasta ahora todo lo que dije se parece mucho a un cubo mágico o a un cubo de Rubik. Hay que ir articulando tantas cosas, dijimos, economía, educación, salud, criptomonedas, blockchain. Bueno, todo esto requiere de ir articulándolo. Y nos quedan dos caminos posibles. Uno, hacerlo mal, superficial. ¿Es difícil hacer esta articulación? Sí, es difícil hacerlo. Entonces, un camino sencillo, un camino fácil, un camino cómodo, es hacer con el pincel y pintar las diferentes caras. Bueno, no es posible hacer las cosas bien de esa manera maquillada. Lo que debemos hacer, porque no hay otra salida posible, es ir articulando estas diferentes cosas y en el proceso de articular hay que cambiar cosas, pero cambiarse a sí mismo. O sea que es algo que se tiene que hacer en paralelo. Dijimos que el metaverso tenía un gran impacto y vamos a ver los diferentes impactos que puede tener el metaverso. Primer impacto, ciclo de vida del producto y la experiencia. O sea, que si podemos crear
productos o servicios de forma digital, podemos cada vez más acercarnos a el interés, las ganas y el deseo de todos los marketineros, que es hacer un marketing personalizado, uno a uno. Hoy no es posible venderle a todos una experiencia personalizada desde la realidad física. Pero desde el metaverso, yo puedo darle a los potenciales clientes la facultad de la industria 4.0. O sea, hacete vos tu mismo producto, hacete vos tu mismo servicio, customizá lo que vos querés, porque estamos en el metaverso. ¿Se acuerdan que dijimos, no? Esto no es la realidad física. El otro tema tiene que ver con la publicidad, ya que va a haber mayores y mejores oportunidades para hacer publicidad de productos y servicios. La experiencia de los colaboradores por el trabajo remoto. Cada uno de nosotros tendrá un avatar y ese avatar participará en reuniones, en actividades como esta, de manera virtual. Se van a transformar las industrias, ya que el metaverso va a crear nuevas oportunidades y desafíos para entretenimiento, educación, comercio, arte o la salud. Y lo que habíamos dicho hasta ahora de la nueva economía, ya que en la nueva economía del metaverso, blockchains y criptomonedas es lo que va a garantizar la seguridad y la transparencia. Pero también el metaverso tiene riesgos asociados. Vamos con el primero, que lo estamos viviendo ahora. Datos y ciberseguridad. En el metaverso va a haber un número de lugares donde se puede abordar, desde los hackers podrían abordar para robar no solamente activos de criptomonedas, sino también todo lo que es posible que haya en el espacio del metaverso. Privacidad e identidad, ya que si vamos a tener productos y servicios hechos a nuestra medida, le vamos a tener que dar al metaverso un montón de datos privados, personales, nuestros deseos, las ganas, todo eso, imagínense, en manos de alguien que no las use de manera honesta. El otro tema que ya hoy es presente en Japón es la adicción y el aislamiento. En Japón tienen un problema serio con adolescentes y jóvenes, tienen un nombre específico, ahora no lo recuerdo, pero hay un nombre específico para aquellos jóvenes y adolescentes que no salen de su habitación. Que lo que hacen es, comen en su habitación, se divierten, están en el metaverso durante todo el tiempo. Y la desigualdad y la exclusión, acabamos de decir que desde un dispositivo conectado a Internet podríamos tener acceso al metaverso. Pero obviamente va a haber desigualdades, porque ¿qué va a pasar con aquellas personas y aquellos lugares del planeta Tierra donde no hay acceso a Internet de buena calidad, donde no haya 5G, donde no tengan acceso a dispositivos conectados a Internet? Y el último tema, no menos importante, tal vez el más importante de todos, que es la ética y la regulación. Ya que el metaverso plantea dilemas morales, legales, sobre derechos y responsabilidades, tanto de los usuarios como de los creadores y de los administradores. Acabamos de decir que acá hay un montón de información nuestra, privada, muchas cosas que son valiosas para nosotros. ¿Serán bien usadas?
tengo una mala noticia para darles. Así como el tema de la inteligencia artificial, que ahora Elon Musk, que fue el primero que puso platita para crear OpenAI, ahora dice, no, estoy preocupado con lo que puede pasar. Por ahí la inteligencia artificial puede dominar a la humanidad. Entonces propongo, hagamos una cosa, detengámonos acá. No avancemos más, no... Elon, tengo una mala noticia para darte. No es posible esto que vos estás pensando. Porque no es posible esto. Ya está. Ya se rompió ese paradigma. Ya, no sé cuántos de ustedes ya usaron ChatGPT o Bing, por ejemplo, y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Yo lo usé una vez para probar y me encantó. Y ahora es mi copiloto, es mi compañero. Y acá tenemos que definir hacia dónde va el cambio. ¿Cuál va a ser la dirección de ese cambio? Utilizo esta imagen que me parece que es muy gráfica para mostrar el momento en el que estamos. Los que están atrás dicen, ¿a dónde vamos? Ni idea, los de adelante lo deben saber. Los que van adelante dicen, ¿a dónde vamos? No sé, preguntarle a los que nos van empujando. Y ya sabemos hacia dónde están yendo. Ellos no lo ven, porque mientras uno va subiendo no lo ve. Pero nosotros vemos que acá hay un precipicio. Y que sabemos cómo termina esto. Entonces, ¿qué es lo que se plantea con respecto al tema del metaverso? Bueno, ¿cuál es la dirección de este cambio? ¿Va a ser una dirección hacia un mayor confort, hacia mayores posibilidades para todos? ¿O va a haber una manipulación? Tenemos un problema. No podemos reconstruir la vieja normalidad. Nosotros en el área de recursos humanos nos estamos encontrando con que los nuevos empleados, los que se postulan para cubrir un nuevo puesto, la primera pregunta que nos hacen a los que hacemos selección es ¿cuántos días tengo que ir a la oficina? ¿Es híbrido o totalmente remoto? ¿Cuántas veces tengo que ir? Es la primera pregunta. Es, ¿me quedo sentado y te escucho de acuerdo a lo que me responda el selector o me levanto y me voy? ¿Por qué? Porque en realidad ya no es posible esto. Los que le tomamos el gustito a trabajar con las pantuflas puestas y con el jugo de naranja en el costado de la laptop, no estamos dispuestos a renunciar a eso. Los padres que en la pandemia o en la pospandemia podían ir a ver a sus hijos al jardín haciendo de árbol y aplaudiendo todo vestidito de árbol el nene, no estaban dispuestos ahora a volver a esa antigua normalidad. Tengo la respuesta a la pregunta con que iniciamos esta actividad. Sí, habrá empleo en el metaverso. Porque ya hay empleo en el metaverso. Algunas profesiones ya están siendo demandadas por Meta, que es la nueva marca de Facebook. Y fíjense los que ya están trabajando en el metaverso. Ingenieros, distintas especialidades, sistemas, informática, datos, electrónica, realidad aumentada, telecomunicaciones, blockchains, realidad virtual. Estos son los encargados de construir y mantener el metaverso. Porque el metaverso es una realidad paralela, un universo paralelo.
Miren las palabras que usamos para los empleos que actualmente ya hay en el metaverso. Agricultores y recolectores, que se dedicarán a obtener recursos dentro de los juegos del metaverso y a venderlos a otros usuarios. Estos recursos pueden ser desde alimentos hasta minerales o criptomonedas. Criadores y artesanos, que aprovecharán los recursos de los agricultores y recolectores para crear nuevos artículos dentro del metaverso. Estos artículos pueden ser desde objetos virtuales hasta personajes o avatares. Curadores y guías, que se encargarán de organizar y mostrar eventos o exposiciones artísticas dentro del metaverso, así como de enseñar a los usuarios más novatos cómo usar las plataformas virtuales. Y rentistas, que poseerán activos digitales dentro del metaverso como terrenos, edificios o negocios, y que obtendrán ingresos por alquilarlos o venderlos a otros usuarios. Esto ya está. En el metaverso ya hay gente que está trabajando en el metaverso. En estos diferentes niveles ya hay gente que está trabajando. Y constructores y arquitectos que van a diseñar a futuro espacios y estructuras dentro del metaverso, tanto para fines personales como comerciales. Dijimos que sí va a haber empleo en el metaverso. Dijimos que sí ya hay gente que está trabajando en el metaverso. Dijimos que en el futuro va a haber más empleo todavía, porque a medida que vaya desarrollándose, va a haber más empleos. Bueno, ¿qué competencias se buscan en estos trabajadores del metaverso? Es decir, ¿qué hay que tener para que me elijan para trabajar en el metaverso? Primera cosa, imprescindible, es cambiar el chip. Es decir, cambiar con lo que venimos. Yo, a propósito, usé esta imagen, que es una imagen que atrasa. ¿Cuántos de ustedes tienen laptop que tengan lector de CD o de DVD? Ninguno. Ninguno. O sea, si yo preparé mi cabeza para leer un CD o un DVD, ya me quedé afuera. Ya estoy afuera. Porque la información no me va a llegar nunca. Ahora, esto ya quedó viejo. Miren esta imagen. Esta es la imagen típica que nos mostraron desde siempre en una competencia entre la liebre y la tortuga. En el mundo real, en el mundo que compartimos, físico de ahora, ¿quién va a ganar la carrera entre liebre y tortuga? No tenemos que pensarlo demasiado. Pero resulta ser que en el metaverso la tortuga le puede ganar a la liebre. Porque todo depende del avatar que yo me compre o desarrolle. Si yo me compré un avatar de zorro, entre el zorro y la liebre, le va a ganar el zorro. Si yo me compré un avatar de gacela, y entre la gacela y la liebre, le va a ganar la gacela. Por lo tanto, uno de los aspectos que tenemos que empezar a considerar es que muchos de los potenciales empleados que hoy son descartados por el mercado podrían en el metaverso tener enormes oportunidades. Por ejemplo, alguien con alguna discapacidad motora. En la carrera, en el mundo real, con discapacidad motora,
el que está en una silla de ruedas contra un atleta ganador del triatlón, no tiene oportunidad para nada. Pero en el metaverso, todo depende del avatar. Todo depende de lo que yo compre o desarrolle. Así que tal vez una de las grandes ventajas que puede tener el metaverso es que no va a haber limitaciones, no va a haber discapacidades que te limiten. Y pongo esta imagen de dos grupos humanos diferentes, grupos humanos trabajando. Y me gusta mostrar esta imagen porque en definitiva muestra dos paradigmas bien claros, bien diferentes de el trabajo. El paradigma de la izquierda, miren, gente muy seria, hasta podríamos darnos cuenta de quién es el jefe y quién es el que labura, el que trabaja. Casi que esta imagen nos muestra un tipo de trabajo jerárquico, con funciones bien determinadas. El que está de traje no se va a poner a armar ladrillo por ladrillo, ¿sí? El que tiene los planos abajo del brazo es el que va a decir esto va acá, esto va allá, lo tienen que hacer de esta manera. Y miren la diferencia que hay con la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha, gente sonriendo, una distribución más parecida a un equipo de fútbol o de rugby, ¿sí? Gente donde no se ve con claridad, no parecería que hubiera una distribución gravosa de los trabajos. O sea, acá hay gente que la disfruta, la está disfrutando. En la imagen de la izquierda, esta gente no la disfruta, la está pasando mal. Mismas personas, pero distinta configuración. Y esto es lo que tenemos que entender acerca del metaverso. Es una nueva configuración de la realidad. Es una realidad paralela, es un universo paralelo. Esta migración de un universo a otro universo hay que gestionarla. Es decir, hay que orientarla. Y para conseguir esta migración, el comportamiento adaptativo requiere de, primero, una perturbación insalvable de origen externo. Vimos la taza que estaba rota, ya no es posible reconstruir la vieja realidad, ya los nuevos empleados, cuando golpean la puerta, dicen, ¿tenés un empleo para mí? Sí, tengo un empleo para vos, te estoy esperando. ¿Qué sos? ¿Licenciado en economía? Vení, que te necesito. Ah, muy bien. ¿Y cuántas veces tengo que ir a la oficina? Y no, tenés que ir todos los días de la semana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A veces te tenés que quedar un poco más, depende, por ahí hasta las 6, 7. Adivinen qué hace el postulante. Le da la mano y dice, che, muchas gracias, se levanta y se va. Esto es lo que está pasando ahora. Pero imagínense cuando tengamos el metaverso y cuando podamos trabajar en el metaverso, con el avatar que querramos, con las expectativas cubiertas personalizadamente. Es decir, yo voy a poder elegir mi trabajo, no es que la empresa me va a elegir a mí. Yo voy a elegir a la empresa. No es que la empresa me va a ofrecer un trabajo a mí. Yo voy a ofrecer mi trabajo como lo quiero hacer a la empresa. Y la empresa lo va a tener que comprar.
Segunda condición. Tiene que existir una capacidad del sistema de compensar la perturbación. En el mundo físico real, lo que vimos de la carrera entre la liebre y la tortuga, en el mundo físico y real, por ahí le podemos poner un motorcito a la tortuga. Por ahí podemos ponerle un reactor para que vaya más rápido. Pero en el metaverso esto no es necesario, porque en el metaverso el sistema está diseñado y pensado para que no haya limitaciones ni discapacidades. Y lo último, esta compensación no es ciega, o sea, debe ser orientada hacia un fin o una meta. Seguimos gestionando la migración. La ciencia clásica se ocupaba ante todo de problemas de dos variables. ¿Qué significa esto? Dos variables lineales con causa y efecto, o de unas pocas variables cuando mucho. Eso lo hace la ciencia, por ejemplo la mecánica, que da soluciones perfectas para la atracción entre dos cuerpos, un Sol y un planeta, permitiendo la predicción de sus futuras configuraciones. Esto es lo que hizo la ciencia desde los griegos hasta ahora. Ahora, un problema de tres cuerpos es en principio insoluble y solo puede abordarse mediante aproximaciones. O sea, cuando ya no tenemos ni la Luna y la Tierra, sino que tenemos la Luna, la Tierra y el Sol, a partir de estas tres interacciones, ya causa y efecto no nos sirve, porque interactúan entre sí. Sin embargo, este enfoque que podríamos llamar unifactorial, una sola causa de un fenómeno, resulta insuficiente en el campo de la biología, la psicología, las ciencias sociales, donde nos enfrentamos con complejidades organizadas que se manifiestan como fenómenos multivariables y que requieren de nuevos instrumentos conceptuales, como el análisis multifactorial, que intenta resolver interacciones entre muchas variables. Supongamos que pretendemos solucionar el tema de la motivación de los empleados. Si creemos que es producto de un solo factor, por ahí nos vamos a equivocar. Decir, che, reemplacemos el agua mineral por champán, que seguramente van a estar todos muy motivados en la oficina, seguramente nos vamos a equivocar. Los individuos no actuamos solamente por la naturaleza humana ni por las pautas culturales, sino también por las expectativas de la comunidad. Los cambios de los individuos tienen efecto en este universo personal, pero fundamentalmente tienen efecto en las relaciones sociales. Un cambio brusco en los supuestos básicos de la identidad personal, acá lo decimos, ¿no? Lugares, objetos, cultura, costumbres, trabajos, etcétera, etcétera, va a tener necesariamente su consecuencia a nivel social. Un cambio de paradigma, que eso es lo que está pasando con el metaverso, dentro de una teoría dominante de la ciencia o de otra área de conocimiento. Ese cambio de paradigma el paradigma es un modelo explicativo de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la realidad. Un cambio de paradigma ocurre cuando una teoría desafía y reemplaza a la teoría anterior. Todo en apariencia funciona bien hasta que alguien menos perezoso descubre una manera de que funcione mejor. No podemos bajar 2 veces por el mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río
somos los mismos. Esto es el metaverso. Y la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿habrá trabajo en el metaverso? Tiene una respuesta. Sí, habrá trabajo en el metaverso. ¿Será igual a lo que estamos acostumbrados ahora a creer que es trabajar? No, vamos a trabajar de una manera diferente. Bien, voy a invitar entonces a la ingeniera Marcia Silva Flores desde Chile a que nos cuente algo acerca de cómo están viviendo ellos en Chile, esta situación. Bueno, Marcia, buen día, Hola, bienvenida. hola. Muy buenos días, Raúl. Ahí yo no sé si ves la imagen. Elegí un pequeño avatar. Si se está viendo o no, como para probar si estamos en algún metaverso en la Universidad de Belgrano y la Universidad de Todavía no la Talca. estamos viendo, Marcia. ¿Todavía no la ven? Sí. Ya. Ahora sí. Sí, ahí Ok, está. perfecto. Este es el avatar de la Marcia en Zoom. Quería hacer un pequeño ejercicio respecto a lo práctico que hoy día puede ser efectivamente el poder tener estas opciones, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora sí voy a regresar a la Marcia real. Bueno, efectivamente, en primer lugar quiero agradecerte, Raúl, la invitación. Me pareció muy desafiante y muy provocadora tu presentación respecto a encuadrarnos bien a lo que significa esto, a los desafíos y sobre todo yo quería partir diciendo respecto a esas dos palabras que tú dijiste, dos caras respecto al metaverso. Hay una cara que es graciosa, una cara que quizás nos va a facilitar la vida, nos va a entretener, muy avasalladora, pero la otra cara que es la inquietante, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Ya? Un poco lo que planteabas con Elon Musk, el decir, ya él quiso detener, ¿no es cierto?, cierto elemento. Creo que es un elemento que tenemos que sopesar como una primera, ¿no es cierto?, gran conclusión que yo puedo obtener de esto, donde quizás la ética, el grado de responsabilidad, las regulaciones son un elemento que tenemos que ver. Entiendo que ya en Europa se está trabajando una legislación para poder regular estos dos mundos o varios mundos que se pueden dar, ¿ya? Primer elemento. El segundo elemento que me gustaría también rescatar de tu presentación es esta necesidad de darle un direccionamiento a este cambio, ¿ya? Efectivamente, creo que hoy día todavía no tenemos claridad con precisión lo que va a llevarnos en el mundo del trabajo, en el ocio, vamos a decir, en la ayuda en estos sectores de educación, salud, lo que puede significar esta introducción del metaverso. Sin embargo, en este direccionamiento creo que vamos a llegar a un tema de democratización de ciertos elementos. Estoy de acuerdo que si hay brechas tecnológicas, eso no va a poderse dar, pero creo que va a haber ahí un elemento. Y en relación a que, muy de acuerdo contigo, va a haber empleo, va a haber mucho, digamos, hay una generación, ya lo has mostrado tú, pero yo quizás me permitiría separar en varios grupos. Uno que son los que nos van a proporcionar los servicios de estos mundos paralelos, pero también otras organizaciones que son las que hoy día están demandando, ¿no es cierto?, estos servicios y que definitivamente en esa demanda van a requerirse ciertos cambios de paradigma, ¿no? Hoy día, la experiencia que tenemos en Chile, por ejemplo, el sector minería se está capacitando fuertemente en el tema de los riesgos para minimizar tasas de accidentabilidad. En el ámbito de la fruta, ya hay empaquings que están trabajando en enseñar o entrenar a las personas manipuladoras para
para justamente seleccionar esto. Entonces hay un mundo. Sin embargo, si nos introducimos en este otro mundo virtual, ¿no es cierto? Que tú lo has mostrado muy bien, donde yo me puedo ir a un viaje, yo podría irme a un museo, yo podría, incluso el Foro Económico, creo, Mundial de este año se hizo a través de un ambiente también en un mundo metaverso. Puede llevarnos a esa individualización virtual, que yo creo que es muy nociva y que ahí hay un elemento que deberíamos de relevar, qué hacemos nosotros, las personas que estamos formando, ¿no es cierto?, en la gestión de los cambios, en la gestión de las personas en una organización. Y la última era esta necesidad, ¿no es cierto?, que tú decías de qué habilidades, qué capacidades se requerirán, un poco lo que tú mostraste. Lo más probable que la tortuga y otros van a poder superar en algún momento esto. Tiene que ver justamente que quizás esto nos va a demandar el aprender a aprender o a desaprender cosas que, ¿no es cierto?, hemos tenido al ser más resilientes, ya al ser más adaptativos. Lo planteaste tú, una capacidad adaptativa, pero eso también conlleva un elemento que lo visibilizamos mucho, que son las nuevas generaciones. Esta generación Z, que yo creo que está hecha para estos metaversos, porque una generación que no ve jerarquía, con las fotos que tú mostraste, no ve la generación Z, ¿no es cierto?, ve pares, esta es la última, la que nacieron, ¿no es cierto?, entre el 2000 aproximadamente, y que ven paridad, ven igualdad. Entonces eso yo creo que hace que las otras generaciones tengamos que hacer este cambio mucho mayor paradigmático, pero que sin embargo en esta nueva generación lo que me preocuparía un poquito es esa individualización a la que podríamos llegar. Y la demanda a las organizaciones es que puedan ser organizaciones más líquidas, más adaptables, ¿no es cierto?, más holísticas, porque yo creo que hoy día ya no vamos a producir el producto, sino va a haber un servicio en este mundo en la que nos encontramos. Así que eso, Raúl, como una primera introducción. Bueno, Marcia, muchas gracias por tu ahí me están viendo. Sí. Muchas gracias por tus observaciones. En la programación que teníamos para esta actividad, yo había reservado unos minutos para hacer algún intercambio entre nosotros dos, algunas preguntas que yo tengo para compartir con vos. Son preguntas que me estoy haciendo y que tal vez en el intercambio entre nosotros dos puede salir alguna pista de cómo seguir pensando esto, ¿no? La primera de las preguntas que yo me hago y que te la traslado también a vos es: ¿qué va a pasar con aquellos, como nosotros dos, que no venimos formateados de fábrica para este metaverso? ¿Habrá una especie de definición darwiniana de nosotros? ¿Estaremos nosotros en esa condición de excluidos del metaverso? ¿O habrá alguna oportunidad para todos en el metaverso? ¿Vos qué opinás? O sea, yo creo que definitivamente, a ver, lo voy a denominar así, o si no nos subimos al tren del holograma, morimos. Ya, entonces nosotros, quizás nuestra generación está más presionada, ¿no es cierto?, para que esto no sea quizás natural, pero creo que es una oportunidad, ¿ya? Vemos claramente, y esa oportunidad está dada por esta reingeniería, y lo tomé en algún momento de tu presentación, de lo que significaría nuestra personalidad o nuestro ser. ¿Ya? Ese cambio que tenemos que generar quizá en la organización, estas características biográficas, genéticas, de formación, de temperamento que hoy día tenemos que hacerle una pequeña reingeniería, un recambio.
como ese sacarse el DVD y instalarse un chip, ¿no es cierto? Distinto. Pero sí, yo creo que hay una oportunidad. Pero vuelvo a reiterarte, es una presión y quizá desde el punto de vista de una oportunidad, que si no nos subimos, morimos. Ok. Esa es mi opinión. Relacionado con esta pregunta y un poco más específica, yo soy el director de una carrera de gestión del capital humano y tengo un plantel de docentes que me ayudan con esta tarea de formar a nuevos profesionales. Y yo me pregunto, casi todos los docentes pertenecemos a esta generación, o sea, a mi generación. Una generación que ha tenido que hacer muchos cambios de chip, porque pasamos por muchos cambios vertiginosos. El tema es, ¿podremos formar a los nuevos profesionales, nosotros que venimos formateados de otra manera? ¿Qué deberíamos hacer los que tenemos responsabilidades de formación de profesionales que vengan para poder interactuar en el metaverso? O sea, los que formamos licenciados en economía, ¿estaremos formando profesionales que puedan administrar, diseñar sistemas de blockchain y de criptomonedas? Los que formamos profesionales de recursos humanos, ¿podremos formar profesionales que puedan detectar las capacidades y más allá de las capacidades, las potencialidades? Esta es una pregunta que yo me hago como responsable, como director de una carrera, y te la traslado a vos también, a ver qué es lo que opinás. Ok. A ver, mira, en primer lugar, yo tengo, digamos, la convicción de que las personas somos transformables, podemos cambiar, ¿ya? Ese es un primer elemento. En el ámbito de lo que tú me estás planteando, yo creo que vamos a tener que reformarnos. O sea, hoy día quizá el proceso de enseñanza es más unidireccional que bidireccional. Yo creo que ahí hay que dar un espacio a esa bidireccionalidad. Los alumnos que nosotros estamos formando son más nativos digitales que uno mismo y saben mucho más cómo manejar un poco todos estos medios, dispositivos, mundos paralelos, entienden de mejor manera. Y yo creo que ahí está la oportunidad valiosa de darle esos espacios, ¿ya? Por un lado. Entonces ahí hay un cambio, ¿no es cierto? Quizás metodológico, más centrado, ¿no es cierto?, en el estudiante, que quizás centrado en nosotros mismos, por un lado. Y por otro lado es cambiar quizás esas capacidades técnicas, porque eso hoy día es rápidamente entendible. Hay, en el mundo del Google y ChatGPT, que creo que lo tiene hoy día, hay una cantidad de conocimiento. Yo creo que ahí no está. Creo que la experiencia que sí nosotros estamos trayendo de haber pasado distintas transformaciones, la pandemia creo que fue algo que nos llevó a hacer una serie de aprendizajes distintos, eso puede ayudar a este bidireccional, ¿no es cierto?, a este aprendizaje más rápido que tienen nuestros estudiantes como para poder hacer. Entonces estamos hablando quizás de una co-creación, mira lo que estoy diciendo, una co-creación en nuestras clases, ya, una aplicación fundamentalmente metodológica, quizás práctica. Incluso yo estoy pensando, o sea, que nuestras clases tienen que reducirse quizá más para poder desarrollar esta otra habilidad. Las habilidades técnicas las van a capturar, pero estas habilidades humanas, estas habilidades blandas, como es el poder posicionarse en tolerar la frustración, en poder tener liderazgo adaptativo, en qué momento utilizo ciertas capacidades, eso lo da la experiencia y creo que ahí está el aporte nuestro. Entonces, si tú me preguntas, sí, pero haciendo estos ajustes, estos cambios. No sé si he respondido, Raúl, tu pregunta. Perfecto. Última pregunta que tengo para compartir con vos y es acerca de los riesgos que supone
un universo paralelo. La película que ganó el Oscar, el último Oscar, es una película que nos debería inquietar porque habla de cómo múltiples universos, porque si podemos crear un metaverso, podríamos crear varios metaversos en paralelo, y cómo esa interacción entre diferentes universos nos enajenaría, es decir, nos pondría en una situación de enajenados mentales, o sea, estar viviendo en 2 o 3 universos paralelos, con 2 o 3 avatares diferentes, con 2 o 3 historias diferentes, con 2 o 3 resultados diferentes. Entonces, mi pregunta sintéticamente es, ¿advertís que estos riesgos van más allá de la ansiedad que uno puede tener acerca de qué va a pasar, que puede ser cierto que estos riesgos nos lleven, nos conduzcan a esta enajenación? Eh, sí, a ver, hay un elemento primordial en todo esto que es que tiene que ver, y yo lo estoy asociando a la ética, ¿ya? Hasta dónde yo puedo llegar a traspasar esto. Entonces, esta enajenación o sea, a ver, es cómo yo logro administrar esto, ¿ya? Entonces, yo creo que es muy interesante poder definir en qué puedo administrar en estos mundos paralelos, qué no puedo ser capaz de administrar, en otras palabras, estos principios básicos de vida, ¿ya? De no transgredir incluso mi salud mental, digamos, mi bienestar, mi hogar, mi familia, porque acá se van perdiendo ciertos elementos. Tú comentaste estos niños en Japón que se van individualizando virtualmente y ya no existe hogar, no existe familia. Entonces, yo creo que hoy día hay quizás una ausencia en ese tema de estos principios, y es lo que nos podría ayudar, ¿no es cierto?, a poder catalizar estos elementos. ¿Ya? Vemos una sociedad muy convulsionada, como muy introducida en todo esto. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos convertirnos en ser mayordomos o administradores adecuados de esto? Sería la clave, ¿ya? Pero basado en los principios, en los valores, que yo creo que en nuestra gestión de personas debe de estar muy claro, ¿ya? ¿Ok? ¿Hacia dónde nos vamos a orientar? ¿Hacia el bien del otro o hacia el individualismo mío? Ese sería como mi conclusión. Ok. Bueno, Marcia, gracias. Terminamos con este momento de intercambio entre nosotros dos, y ahora vamos a dejar abierto a las preguntas, que ya tenemos algunas. Tomás, acá que me está ayudando, me dice que tenemos algunas preguntas, así que le voy a pedir si puede leer. Bien, Mariana Santa Cruz dice: hola, buenos días, gracias por las explicaciones. Tengo unas preguntas, no sé si se les puedo hacer. ¿Cómo creen que el metaverso afectaría el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal para los trabajadores del futuro? Y luego, ¿cómo creen que el metaverso cambiará la forma en que las empresas contratan y seleccionan a los empleados? Y después, por último, y súper importante, ¿cómo piensan que se podrá medir eficazmente las competencias de los trabajadores en el metaverso? Gracias. Ok, bueno, Marcia, a ver si podemos dividirnos las respuestas. A mí me gustaría hacer como una especie de contrapunto entre la realidad argentina y la realidad chilena. Así podemos hacer comparaciones culturales, y muchas veces a nosotros en la Argentina nos dicen que tenemos que parecernos al modelo chileno, así que si podemos mirarnos en el espejo de Chile, y vos nos das esa oportunidad, por ahí puede ser una buena oportunidad. Entonces, perdón. Primera pregunta, Tomás. Perdón. Sí.
Tomás, ¿podrías repetir la primera pregunta? Ah, no estoy escuchando. Perdón. No se escucha, profesor. Ahí está, a ver. Marcia. Sí, ahora sí. Ok. ¿Escuchaste la pregunta? No, pero la acabo de captar en el chat. Es ¿cómo Ok. creen que el metaverso afectará el equilibrio entre vida laboral y vida personal? ¿Sí? Bien. Ya. En Chile, ¿cómo pensás que esto puede afectar el metaverso en la vida personal y familiar en la República de Chile? A ver, bueno, nosotros aquí en Chile ya estamos siendo impactados con el tema que tú planteaste de trabajo, exigencia de trabajo híbrido y remoto. Ya incluso hay sindicatos que ya han negociado ese tema, parte del contrato colectivo. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto hoy día se está viendo y algunas consultoras que han hecho algunos estudios detectan que hoy es muy valioso, ¿no es cierto?, el tener un mundo, vamos a decir, paralelo, porque te puede dar tiempo para disfrutar, entre comillas, con algún elemento de la familia. Sin embargo, yo quisiera mencionar también que a veces hoy día nuestro país ha sufrido ciertos cambios, estallidos que nos han hecho repensar un poquito lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Por lo tanto, mi conclusión es que va a afectar. ¿Ya? Vuelvo a reiterar esa posición en la medida que no lo sepamos administrar. ¿Ya? ¿Okay? Ahora, ¿cómo está cambiando esto en las empresas? Bueno, indudablemente hoy día muchas empresas ya están, vamos a decir, utilizando inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento, ya están utilizando el gaming en los procesos de selección, se les da unos enlaces a los candidatos, candidatas, para que ellos a través de ciertas decisiones, ¿no es cierto?, en estos ambientes paralelos que nos ofrece el metaverso puedan dar a conocer ciertas capacidades o competencias, no solamente técnicas, sino de cómo están tomando las decisiones, qué atajos están tomando. Entonces, efectivamente, incluso están apareciendo ya algunas apuestas de presentaciones en holograma, ¿ya? Entonces, están digamos, en este mundo generando una inmersión, llamémosle así. ¿Ya? El 5G ya está en muchas zonas en nuestro país, entonces por lo tanto se está avanzando en ese tema. ¿Ya? ¿Ok? Y luego, ¿cómo piensa que podrá medirse? Espera, Ya, eso. vamos respondiendo una a una las Perfecto, preguntas. perdón, Raúl. Así Ya, logramos adelante. la comparación. Mientras vos estabas contando esto, yo pensaba cómo la globalización acerca las realidades más allá de las diferencias culturales, porque lo que vos estabas contando acerca de procesos de selección con juegos, con gamificación, procesos de selección con, ya son muy raras las entrevistas personales, casi todas las entrevistas son virtuales, a través de Zoom o de alguna otra plataforma de videoconferencia, y cómo tal vez la presencia de multinacionales en ambos países hace que se equiparen las mismas situaciones. En definitiva, esto que vos decías de los cambios en los requisitos que tienen los futuros empleados para elegir las empresas en donde trabajar, se equiparan más allá de las diferencias culturales, porque también aquí en la Argentina está pasando lo que vos acabás de describir.
Vamos con la segunda pregunta, entonces. Ya, en la segunda pregunta dice, ¿cómo piensa que se podrán medir eficazmente las competencias de los trabajadores en metaverso? O sea, yo creo que esta es una oportunidad, pero inmensa. Algo lo introducía yo en relación a lo que está ocurriendo acá en Chile. Ya en el tema, dadas las industrias, hay muchas regulaciones en el sector minero, en el sector eléctrico, en el sector telecomunicaciones, respecto al minimizar los riesgos, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces tú de que enfrentas a las personas a distintos, vamos a decir, situaciones que puedan ocurrir o manejo de equipamiento de gran complejidad y gran envergadura? Eso se ha introducido fuertemente, ¿ya? Entonces, y es mucho más fácil detectar cuáles son los elementos. Es un poco como cuando lo hacían los que preparan a los astronautas en el ámbito espacial, o sea, pueden tener claridad de todo lo que está pasando y no en una capacitación en silla como quizás se podría haber sido tradicionalmente, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí hay una gran apertura a capturar una cantidad de datos que antes no se tenía respecto a el grado de aprendizaje que puede tener una persona en distintos elementos de funciones o capacidades que pueda desarrollar, sobre todo en eso, ¿ah? En el tema eléctrico también, o sea, no es tan fácil de agarrar y hacer un tendido, ¿no es cierto?, inmediatamente. Entonces, por lo tanto, hoy día se está entrenando en esos aspectos, ¿ya? Entonces, la respuesta es que efectivamente, yo diría, mide mucho más, hay mucha más precisión de logro de ciertas capacidades, ya que antes no se podía medir en un ámbito más presencial. Sumo una experiencia, un colega, director de una consultora de reclutamiento y selección, el otro día me contaba que en esta apertura de mente que hace falta tener, que estaban buscando un jefe de equipo de un call center que se dedicaba a recibir quejas y reclamos de una compañía de telecomunicaciones. Sabemos el caudal de quejas que tenemos los usuarios de empresas de telecomunicaciones. Y él me contó que un selector muy joven de esta generación millennial Z, un selector muy joven, cuando presentó al candidato, al cliente, le dijo: este candidato es pescador. Se va todos los fines de semana con su lanchita al medio del río a pescar y se pasa 5, 6 o 7 horas pescando. Entonces dijo, si tiene la paciencia para pescar, va a tener la paciencia después para administrar quejas y reclamos. Entonces, fíjense hasta qué punto es importante esto, ¿no? De abrir la mente para habilitar nuevos modos de evaluar competencias. ¿Sí? Es decir, cómo ahora se evalúan las competencias y tal vez pasando de un universo al otro. Este selector joven lo que hizo fue, pasó del universo laboral al universo personal y dijo, es extrapolable. Un pescador es muy paciente. Bueno, paciencia es una de las competencias que tenía que tener este administrador de quejas y reclamos. Y el cliente quedó más que satisfecho y entonces me comentaba mi colega hasta qué punto él, que es de una generación parecida a la nuestra, estaba como lejos de esa oportunidad. Él no lo había pensado, pero este selector junior había advertido esta capacidad de poder extrapolar una competencia del universo personal a el universo laboral. Vamos con la última pregunta, Marcia. Esas son las preguntas que yo tenía acá. No sé si... Ok, a ver, le preguntamos a Tomás a ver si hay alguna otra pregunta. Mientras tanto, dejamos abierto si alguno quiere sumar alguna pregunta
lo pueden hacer por chat, o los que están presentes acá también les damos la oportunidad de hacer sus preguntas. Bien, acá Rosalía Mariela dice: el efecto psicológico que provoca el trabajo remoto se habla mucho de lo positivo, como por ejemplo, que esto se mencionó de compartir momentos con la familia que antes no se podía, pero también se consideró que hay muchos efectos negativos. Esto de estar todo el día conectado, la jornada laboral jamás termina. La relación con los pares en el ámbito laboral también se pierde. Me parece que hay que buscar un equilibrio que a veces es difícil. Bien, ¿querés empezar, Marcia, con la respuesta? No, te lo dejo a ti a ver primero. La ves difícil, ¿eh? Estamos tratando de entender lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la frontera entre el mundo del trabajo y el mundo personal es difusa y cuanto menos no existe. Y el trabajo remoto, que ha tenido grandes ventajas, como decía la compañera ahí, ¿no? Poder participar de la vida familiar, también ha incluido a la familia adentro del trabajo. Porque hoy los hijos conocen la cara del jefe, conocen cuando el jefe reta al papá, conoce cuando el jefe le dice, pero ¿cómo se te ocurre una cosa así? Y esto genera también dificultades serias en la autopercepción de los padres, ¿no? Porque ¿cómo construir la autoridad como padre si tu hijo escuchó cómo tu jefe te retó o te hizo alguna observación? Requiere de una transformación muy importante de los roles. Y esto es cierto, hay un impacto en el funcionamiento de la psicología individual, porque esta falta de frontera entre de 9 a 5 me pongo el traje de empleado y puedo ser diferente a de 5 en adelante cuando vuelvo a mi casa. Acá mi familia y mis hijos, mi esposa, mi pareja, me está viendo en un rol que nunca tuvo la oportunidad de ver. Y muchas veces, si uno le pregunta la opinión, o a uno le pregunta a un hermano acerca de cómo es tu hermano, y va a dar una versión diferente a que si uno le pregunta a un compañero de trabajo cómo es. Y esto genera un impacto muy importante en la psicología individual. Sí, sí, Raúl, sí, efectivamente. Yo creo que también hay que cautelar ese equilibrio. Por eso es tan importante, fíjate, en que las empresas puedan establecer mecanismos de búsqueda de salud mental en los trabajadores, las empleadas, ¿no es cierto? Haya una intervención importante ya en todo esto para que pudiéramos lograr ser capaces de poder ir administrando esto. Ahora, algo que también creo yo es el tema asociado indudablemente a con qué nos quedamos. Nos quedamos como un mundo totalmente remoto y creo que el mundo es más híbrido, debería ser más híbrido, ¿te das cuenta? Entonces, una mezcla, una mixtura, de haya periodos en los que yo estoy disfrutando, ¿no es cierto? Pero hay periodos en los cuales voy a estar trabajando y ahí hay regulaciones que podrían darse. Fíjate, nosotros tenemos no sé si en Argentina surgió una ley de teletrabajo, ya que fue la que reguló acá ciertos ambientes en la que se le obligaba al empleador a que te pudiera dar todos los elementos necesarios para tú disponer un pequeño ambiente en tu área. Eso fue la pandemia, fundamentalmente, para que puedas tú no estar en tu dormitorio o en tu comedor compartiendo tu trabajo, ¿no es cierto?, y tu vida familiar. Entonces, yo creo que elementos como esos que puedan ir regulando algunos aspectos
puede ayudar a esto. Lo otro que también se vio es que a través de ciertas organizaciones, fundamentalmente yo creo que multinacionales, eran se cerraban los servidores, 5 de la tarde, el servidor no funcionaba. Entonces, así tú quieras conectarte, no podías con la organización. Entonces, eso yo creo que ayuda, ¿ya? Entonces, como para poder buscar ese equilibrio. ¿Mm? Aquí en Argentina también hay una ley de teletrabajo, pero tengo que decir que no se cumple. Son buenos deseos, una compilación de buenos deseos, pero no se cumplen. Nuestra realidad socioeconómica y fundamentalmente económica hace que estas cosas no sucedan como puede suceder, por ejemplo, en Chile. Bueno, vamos a dejar, si alguien de aquí del auditorio presente quiere hacer alguna pregunta, y mientras tanto a los que están de manera virtual, los invitamos, si quieren, a través del chat hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta los que están presencial? No. No, dicen que no. No, está un poco. Okay. Bien, ¿alguna pregunta queda en el chat, Tomás? No, ninguna. No, ninguna. Bueno, entonces, nos queda el cierre, Marcia. Primero lo que quiero decirte es muchas gracias por haber participado de esta actividad. Es una actividad que estamos desarrollando de manera innovadora, porque estamos haciendo híbrido. Estaba pensado para que fuera de manera virtual, pero lo estamos haciendo híbrido con parte presencial y parte virtual, así que estamos haciendo una experiencia novedosa de este tipo de actividad. Y bueno, agradecerte tu participación y lo que has compartido y lo que nos has enriquecido, y te vamos a tener en cuenta para futuras actividades, te vamos a cursar nuevas invitaciones. A todos, también gracias por haber participado, y seguimos en contacto entonces. Perfecto, no, muchas gracias. Y aquí me voy despidiendo a los que no pudieron ver de el Con tu avatar. avatar. Te Sí, estamos viendo aquí. con tu avatar. Exactamente, así que muchas gracias, Raúl. Realmente tú eres un experto, así que he aprendido mucho de esta sesión. Así que gracias, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Adiós. Bueno, gracias a todos. Entonces, nos estamos viendo.